Porque se empezó a volver más de nicho. Y ahí fue cuando empezaron a salir los mitos de no, es que es para intelectuales. Sí. No, es que es para filósofos. Claro, sí, ya. Pura tontería. Como... Pues Porque es que me preocupa que la pila se está que la acabando. pila se está acabando. Pues mira, A mí lo que me preocupa es Yo que, creo que interrumpas tanto a Rodrigo, güey. Sí, pero sí, claro, sí, siempre sirve a producciones más grandes o no sé, Sí, películas. o ¿no? Este universidades tipo de cosas, como la misma UAP con su... con su honorable Big Band, ¿no? Big Band. Sí, sí, saludos a la honorable Big Band Big Band. de la UAP. Bueno, pues bienvenidos a No es una tesis en este episodio 2 acerca del jazz. Mientras, pues pasa ese primer episodio 1, aquí está el 2. Sí. Mientras escuchan el primero, ya a lo mejor ya cae el 2 por ahí. Así es. Y ya, ni nos preguntamos cómo estuvo la semana porque Sí, es lo mismo. La verdad que lo estamos grabando el mismo día, uno después del otro. Sí, la misma ropa lo dice. Nos delata. dice. Bueno, tenemos a nuestro invitado. Ya, yo me iba a ir a cambiar de camisa, güey. Entonces, seguimos una semana después vestidos iguales. Sigue aquí Rodrigo. Nunca se fue. Nunca. Lo tuvimos aquí en cautiverio. Sí, lo encerramos, ¿no? Le dábamos de comer y lo aseábamos. Lo bañamos con esponja. Así, ¿te tratamos bien esta semana o no? Sí. ¿Sí? ¿Te gustó esta experiencia? Cálida semana. Eso, cálida. No digas eso, Rodrigo. Sí, anduvo durmiendo con Gibson segundo. Sí, que ese gato no deja dormir, ¿eh? Una vez yo me quedé aquí y no me dejó dormir. No, le encantan las orejas. Sí. Le encantan, no sé. Sí, no sé. Se dedica a lamer orejas. Si los gatos tienen filia, seguro ese gato tiene una. La verdad. Y bueno, retomando el tema. Venga. Bueno, nos quedamos con que ya pasamos a la época del swing. Particularmente estábamos hablando de Glenn Miller, de que lo poquiteamos un poco. Sí, hablando de la sencillez de la música de Glenn Miller, ¿no? Sí. Digamos. Sí. Entonces, ¿a dónde nos podríamos ir? Sí, bueno, ya saben ustedes, está Glenn Miller o está Benny Goodman, que era así lo súper vendido, ¿no? Esos dos. Sí, lo súper vendido y pues era lo comercialón. Ahí sí ya se popularizaron clubes donde iba pues la gente de lana, iban a bailar, todo eso, ¿no? Entonces sí, bueno, era en ese momento era la música comercial que difundía Estados Unidos por todos lados. Sí, claro. Bueno, perdón que te interrumpa ahí un poquito, querido Rodrigo. No, más bien, bueno, para situarnos un poco históricamente, ¿por qué años es ya que el swing empieza a ser, pues, 30 la y 40. música anda? 30 y 40, sí. Sí, por eso en la Segunda Guerra Mundial se usaba el swing. Sí, y básicamente al swing lo define esta onda atresillada que decías, ¿no? Sí, ahí sí está más marcado el swing, que en el Dixie ya se ve medio swingueado, ¿no? Pero en el swing está más marcado, sobre todo en el más comercial. Fíjate que aquí a Puebla venían... Bueno, no, fíjate, seguramente estabas ahí. Pero fíjense más bien que aquí en Puebla estuvo viniendo hace como unos 2 años... presentaban conciertos de jazz, uno al mes. Sí, el jazz desde Lincoln Center, ¿no? Buenísimos conciertos, sí, pero buenos. Además del concierto, para los músicos siempre había una clase magistral. Claro. Yo fui a algunas que pude y una vez le estaban preguntando, o sea, siempre habían sesión de preguntas abiertas, ¿no? Y hubo un jazzista que no me acuerdo quién era, pero le preguntaban que cómo tocar y así preguntas como muy rebuscadas y se limitó a contestar triplets. Tresillos. Triplets. Sí, No, es lo único que contestó. O sea, como que quería dejar muy claro que si tienes dominado eso, que tiene que ver con lo del swing que dices, pues ya, o sea, básicamente ya estás un poco en el lenguaje, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, eso no es la primera vez que oigo que alguien básicamente dice, no, tienes que tocar atresillado, pues, en triplets. En esos estilos, ¿eh? Sí, en esos estilos más como marcados, digamos, más swing, ¿no? Si quieres así como llegar a eso, muchos grandes jazzistas es lo primero que te dicen, pues, que te recomiendan. Y recomiendan también algo que decían en las clases magistrales seguido varios, es estudien Bach.
Decían, Sí, todo pues, jazzista Sí, se por cómo estudia- tratan las líneas melódicas. Sí, Sí, es ¿no? una gran Pues- escuela, Bach para todo. No es pequeño decir que Bach es el papá de la música, no se queda corto, o sea, realmente Sí le sabía. Sí le sabía el sí. chavo, ¿no? Sí, sí. Un poquito. Ay, no, sí, sí andaba cabrón. Andaba, Sí, cabrón, andaba muchacho. perro, ¿no? O sea, sí, Sí, realmente bueno, de no ahí sé, sale a mí sí todo. se me hace muy arriesgado decir pues, que es el papá de toda la música. Bach. Occidental. Bueno, occidental sí, sí estaría bastante de O sea, acuerdo que, pues sí, que es la gran referencia. pues sí, totalmente. Y entonces, ¿a dónde nos podríamos ir ahora? Sí, ay, ¿por qué Sadoma no dices? Y que bueno, después algo del boom, malo de Bach. porque obviamente No se ustedes ya puede. se imaginarán que eso salía caro. Tener cada semana tocando 2-3 veces a una orquesta de más de 20. O bueno, algunas eran un poquito más chicas, pero de alrededor de 20, pues sí salía caro, ¿no? Y entonces cuando empieza ya un poco a disminuir el boom del jazz, todavía no, pero cuando empieza un poco a disminuir el boom, que es a mediados de los 40, llega el bebop. Que es el boom ya otra vez el boom de los ensambles pequeños, ¿no? Ya septetos o 6 o 5 hasta cuartetos a veces. Sí, y la pregunta que yo tengo así desde que escuché esa palabra hasta este momento, que por fin se me va a resolver esa duda. O quién sabe. A ver si sabemos. ¿Qué que define al bebop? Ah, bueno, el bebop que ustedes sabrán, puedes escuchar comentarios que hay redactados de los músicos más tradicionalistas que lo rechazaban, ¿no? Jazzistas, ¿no? Por ejemplo, hay por ahí alguna cita famosa de que Louis Armstrong lo rechazaba, por ejemplo. Que es un trompetista muy célebre, Louis Armstrong, pero pues de una época más anterior, ¿no? Sí. Sí, bueno, el bebop de entrada predominan los tempos rápidos, ¿no? Casi no hay cosas lentas. Ahí sí está súper marcado lo que les decía al inicio de que si el bajo va haciendo negras, el solista va haciendo octavos, marcadísimo este. O sea, es como a fuerza, ¿no? A fuercita. Súper marcadísimo lo de los coros, ¿no? De que ya se definió la estructura armónica, se repite varias veces para que improvise el solista, ¿no? Y la forma de improvisar, era un poquito más, no sé si se llamarla frenética, pero bueno, un poquito más agresiva que lo que oíamos en el swing, por ejemplo. Y mucho octavo, o sea, era más ágil. O sea que había más disonancia, un poco más de disonancia. Hay como técnicamente también es como una explosión, ¿no? O sea, es como muy difícil tocar bebop. Entonces, pero entonces tiene una característica rítmica, por lo que estás diciendo, no tanto. En la melódicamente hablando. Melódicamente hablando, podías oír un poquito más de notas largas en el swing de Big Band, en los solos incluso, y en el bebop ya no. O sea, en el bebop ya está la melodía está hecha, taca, 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 taca. Pero, y entonces estructura, o sea, en la escala, en la música. Todavía se parece un poco. Todavía, por ejemplo, todavía no hay modalidad. Sigue siendo todo tonal. Ya hay blueses desde el swing, ya hay blueses, entonces ya hay blueses en el bebop, blueses alejados del blues callejero, sí, un poco alejado. O sea, si oyes a Charlie Parker y oyes a Robert Johnson, pues no están tan parecidos que digamos, ¿verdad? Pero es un blues. Y hasta Charlie Parker tiene unos blues tonalizados, ¿no? Como Blues for Alice, que es un blues tonalizado, sí. Porque tiene no todos son dominantes, por ejemplo. Entonces, y es eso, ¿no? Que es así como rápida las notas, mucho el octavo, muy frenético, y hay un poco más de disonancia. Por ejemplo, ya hay más disonancia, pero siguen dentro de las escalas más o menos tranquilas. También ya empezamos a ver una que otra escala ya medio rarilla, que ya venían desde antes. Pero sí ya empezamos a ver cosillas por ahí que escalas simétricas, cosas así, ya se empiezan a escuchar más en el bebop. Que les digo, ya medio venía porque ya medio se habían escuchado antes. Porque es que el jazz toma de todos lados y uno de los lugares de los de toma pues es de la música académica. Sí, entonces mucho. Toma de ahí también. Y una característica también así de los grandes jazzistas es que, o sea, no escuchas Herbie Hancock, todos sus discos y todos son iguales, ¿no? O sea, al contrario, más bien siempre se trata de que haces algo hay una totalmente transformación. distinto. Sí, viajan mucho. Y estamos hablando de un músico. Entonces, o sea, no mames, es increíblemente amplio el mundo del jazz a partir de esa época, ¿no? Corréjanme si me equivoco un poco, pero pues realmente el bebop también es ese nacimiento de la necesidad del músico también de explorar una más virtuosa también y de ampliar, por ejemplo, toda esa parte armónica y esa relación también de escala-armonía. También, o sea, empieza a explotar también en esa parte. Y bueno, no sé si haya mucho que corregir en eso, siento que es parte de eso, del bebop, de ya lo que explora el bebop. Pues ya también desde un punto de vista de los músicos que hacen bebop. Sí, es que podría ser el boom de los solistas, yo creo que el bebop.
También es otra de las características porque por ejemplo, en la época del swing, pues el célebre era el que dirigía la Big Band, ¿no? Por ejemplo. Sí, era el nombre que le Exacto. daba, pues... Claro, y en el valga bebop- la redundancia, el nombre que le daba nombre a la orquesta siempre era el que del director. Claro, y en el bebop nada, es más como que la colaboración de este chingón con este otro chingón, ¿no? Sí, eran los solistas y ya eran las agrupaciones pequeñas, ¿no? Claro, el trío, ¿no? Y así. Sí, Sí, bueno, entonces- esa parte es más barato, ¿no? Ser una agrupación Sí, es pequeña que probablemente era agrupación uno de los grande. principales motivos, que lo barato, porque ya no creo que fuera tan rentable la orquestota cada semana, ¿me entienden? Ajá, andarle... Aunque claro que la Big Band siguió, ¿no? Y sigue hasta nuestros días, pero sí, ya no era el boom la Big Band. Sí, pero sí, claro, sí, siempre sirve a producciones más grandes o no sé, Sí, películas. o ¿no? De este tipo de universidades cosas, como la ¿no? misma UAP con su... Con su honorable Big Band, ¿no? Big Band. Sí, sí, saludos a la honorable Big Honorable Band Big Band. de la UAP. ¿Tú perteneciste alguna vez a la Sí, ahí Big Band de la anduviste, UAP? Yo anduve en una que hicimos con el profe José Luis y Marcos. Saludos. Saludísimos. Y ya después al le profe hicimos José Luis. A Marcos ensamble no lo conozco, así es de que saludos tan al pocos que profe José Luis. El profe de sax. Sí, 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 Sí. por eso digo, Sí, a Pepis, José ¿no? Luis, a Sí, sí, Pepis, sí. que Al maestro un Pepis. gran saxofonista que ha sacado alumnos muy buenos. Así. Ajá, Bueno, sí. hablamos muy local nosotros, ¿verdad? Obviamente. Estamos hablando de la ciudad de Puebla, nada Ustedes más. disculpen, pero bueno. Disculpen ustedes. Sí, ya, vámonos de la localidad. Sí, entonces, bueno, es interesantísimo eso que dices del bebop y los solistas. Y pienso que también, o sea, ya el virtuosismo, ¿no? Como Sí, tal. ahí es cuando ya surgió ahora sí el solista hipervirtuoso, es a partir del bebop, y eso se quedó. ¿Quién te parecerían, o sea, los representantes más virtuosos en ¿A el quién bebop? te mama del bebop? No, Así, pues cabrón. todos siempre van a Dizzy, el trompetista, Dizzy Gillespie, y a Sí. Charlie Y a Parker, Charlie el Parker. saxofonista. Sí, son como que los Sí, a dos. huevo. Sí. Sí, todos ahí. Sí, ahí que a mí van. como me gusta la colaboración, precisamente que ya nos tocó hablar de Ella Fitzgerald una vez. Un Con poquito Dizzy más para acá. Con Gillespie. Dizzy Gillespie, Pero no, con mames. Ya es la el Dizzy ya más colaboración maduro. de Dizzy Gillespie con Ella Fitzgerald, pues ya ahí está como esa escuela, ¿no? Es como el prototipo del bebop. que va Sí, a no, venir. y eso ya es más para acá. Sí. Ya es un poquito más para acá. Sí, porque la Fitzgerald, cuando era muy jovencita, tuvo una época muy fea, ¿eh? Sí, le costó trabajo, pues ya como conseguir lana, y eso se fue ya al final de su vida. Sí, y desgraciadamente, al final de su vida, pues hizo las cosas más comerciales, ¿no? Pues Así claro. fue como consiguió lana. Es que les pasa a todos eso. O sea, ya te puedes poner a explorar la carrera de grandes artistas y en algún punto hacen algo que no está tan chido. O sea, ni modo, ¿no? Sí, ya Porque- lo vimos con Spinetta, lo vimos con Ella ahorita, de lo que estamos hablando. Sí. Lo vemos con mi querido Nahuel Penisi, que me acabo de enterar que se vendió recientemente a Sony. No puede ser. Así que sí, eso es lo Bueno, importante. Pero siempre hubo solistas, ¿eh? Siempre hubo solistas. Por ejemplo, Charlie Kirstian sí tocaba medio en un rollo solista y estamos hablando de alguien que fue un poquitito antes de eso, ¿no? Entonces sí, siempre hubo un medio rollo solistas o Louis Armstrong también, pero eran más salteados, ¿no? Y ya a partir del bebop sí lo que se empieza a hacer célebre en el jazz es sí ya el ensamble pequeño y que está tal solista o está tal acá, ¿no? Y también ya empieza la decadencia del jazz. Uy. Porque no decadencia a nivel artístico, Sí, la sino decadencia comercial. la del decadencia jazz. comercial del jazz. Será. Sí, porque realmente es una decadencia más a nivel de que ya no se vendía tanto, ¿no? Porque sí, o sea, Charlie Parker dice sí todavía eran boom, todavía era de que los oías en cualquier radio y cualquiera blanco o negro, quien fuera, sabía quiénes eran, ¿no? Ujú. Pero ya empezó a llegar lo que vino después del bebop y ahí sí ya fue la decadencia. Ahí es donde de eso. nace ese glorioso meme de tocar 3 acordes ante 10,000 personas, si eres músico de rock. O 10,000 O de acordes. O 10,000 acordes enfrente de 10 personas, si eres jazzista, es, ¿no? así Es súper real, ¿no? Eso. Sí, porque se empezó a volver más de nicho. Y ahí fue cuando empezaron a salir los mitos de no, es que es para intelectuales. Sí. No, es que es para filósofos. Claro, Sí. sí, ya. Pura santería. La parte de elitizarlo también. Ajá, se volvió y elitista. Y que también, o sea, ya en esos periodos, pues también ya hay muchas otras opciones dentro de la música que no son jazz, ¿no? Ya rock progresivo y un chingo de cosas por ahí que, pues, o sea, ya simplemente hay No, otras que el cosas rock que puedes tiene escuchar, otra ¿no? línea, otra historia, pues, ¿no? También. Que Ajá. Sí. empieza Bueno, a el rock ser paralelo. ese sí viene del blues. Sí, el rock sí viene totalmente. del blues. Sí, el blues. Ese Claro. sí. es Pero, papá del rock. Miren, el rock, la otra cosa que tiene, lo que no viene del blues del rock, es lo modalón. Y eso sí viene de los anglos.
Lo que pasa es que los anglos son es una comunidad que hasta la fecha rechaza lo externo. Rechaza culturalmente lo que no sea de ellos. Entonces, por ejemplo, podemos estar al Pues finales del barroco están medio volteados porque pues al mismo tiempo sí se lo apropian y lo rechazan sí, al mismo a la larga tiempo. se lo apropian. Sí, sí, ¿Qué a la onda? larga, Sí, pues, por ejemplo, al final del barroco que teníamos a alguien como Bach y haciendo la polifonía a tope y todo eso, y en Gran Bretaña seguían haciendo monodia modal. O sea, sí, más de un siglo de atraso, ¿me entienden? Y así siempre han sido los anglos. Entonces, por ejemplo, a tal grado han sido así que, sobre todo en su música religiosa, permaneció hasta el siglo XX la modalidad, siendo que estaba requete abandonada por Europa, entre comillas, porque hay un retorno a la modalidad en el romanticismo y sobre todo en el impresionismo, ¿no? Es lo que, ajá. Sí, claro. Por eso yo Sí, tenía es esa todo idea, real. ¿no? Del modalismo. En el Pero jazz. sí, jazz, claro. el modalismo cuando llega al jazz probablemente llega por el rock, ¿eh? Probablemente llega por el rock. Ah, de y plano. no por el impresionismo o esas cosas. Probablemente venga del rock porque cuando llega al jazz está de moda el rock que ya está haciendo cosas modalonas. Sí. Entonces probablemente venga de ahí. Obviamente el jazzista no solo tomaría del rock, toma de varios lados. Entre ellos puede tomar cosas del impresionismo. Sí, entonces cuando ya llega la modalidad al jazz es cuando ya salen cosas como el cool, el que literal le dicen modal jazz y el hard bop, ¿no? En esas tres corrientes vemos ya cosas modales en el jazz y ya no es tonal ahora sí. No todas las piezas, hay piezas que sí todavía son tonales, pero hay piezas que ya son modalonas. Y ya empiezan a surgir diferentes cosas. Ya vemos a Miles Davis, que aunque era alumno de Dizzy, por ejemplo, y Miles, las primeras cosas de Miles lo he visto tocando bebop, y empieza a irse hacia otros lados, ¿no? Y también sale el boom de John Coltrane, que yo creo que cuando se hace muy famoso es cuando le invita a Miles a grabar un par de cosas, y ya se hace el boom de John, y ya John Coltrane se vuelve solista. Ujú. Y ya surge todo el hard bop y todo ese rollo, que ya es ya podríamos verlo, les digo, como un jazz como ya con unos toquecillos de rock, por ejemplo, y de otras cosas. Y ya ahí ya no está tanto el boom comercial. Todavía sí, John Coltrane y Miles Davis sí fueron relativamente conocidos. Pero ya no era como en la época del Big Bang, que sí eran así muchas bandas de Big Bang conocidas. Ahora que dices eso, digo, Y eran ay, unos cuantos. qué tristeza con nosotros, ¿no? Si dices que Miles y John Coltrane eran relativamente conocidos, uy, ¿qué nos espera? Digo, porque, por ejemplo, el Kind of Blue de Miles es un disco vendidísimo, ¿no? Es De un jazz. disco icónico, ¿no? Sí. O sea, todavía era el boom. Creo que Todavía es era el uno boom. de los discos más Pero fue el conocidos último de boom. jazz que hay. Tal vez, o sea, Sí. no sé, pero tal vez es hasta el más. Por ¿no? muchos años fue el más vendido. No sé si probablemente. sigue siendo el más vendido, pero por muchos años Pero fue el más vendido. históricamente, digamos, es Sí, de es lo de los más booms. importante, Y ¿no? entonces el último boom fue con ellos, con John Coltrane y con Miles Davis. Y ya de ahí sí ya empieza la decadencia comercial del jazz. Sí. Ellos fueron el último boom comercial. Entonces, Ya es cuando regresa a lo under, pero ya sin que tenga que haber una prohibición, sino porque ya nadie lo escucha, ¿no? sí, a nivel comercial, pues ya no. Se vuelve de nicho. Sí. Se vuelve Sí. de nicho y sigue siendo Claro, de nicho. que bueno, sigue siendo bastante escuela pues para todo lo comercial. O sea, sigue Pero también pues, estando ahí. Está culero que sea La de nicho escuela del porque jazz. cualquier persona, en serio, y lo pienso así muy sinceramente, que cualquier persona que escucha jazz, o sea, le gusta. O sea, es una música que Bueno, wow, no o sea, sé si cualquier persona conectas, ¿no? Depende Bueno, es de que qué ahí ya es muy jazz. pesado. Sí, hay jazz Ahí ya que es muy pesado. muy pesado. Sí, o sea, yo, por ejemplo, la primera vez que yo oí fusión no me gustó mucho, ¿no? Tuve que hacer varias escuchas para que empezara a digerir. O sea, que justamente te Y iba a ahora es de las cosas que preguntar- no me gustan. que justamente te iba a comentar eso, o sea, me estaba ocurriendo ahorita que estabas hablando de esa evolución, precisamente, o sea, ¿qué es lo que define la fusión? Más bien en el jazz, o sea, ¿por qué chingada madre algo se llama... ¿Qué? Sí, Bueno, ¿por qué el primer algo jazz se fusión- llama jazz fusión El primer y jazz otros fusión no? que ya es medio moderno, sería a finales de 60s o tal vez ya 70s, es rock con jazz. Es eso, rock con jazz. De plano. Y ¿Quién? ya después ¿Y se empieza quién? a mezclar Dame con un no- otras cosas. dame un nombre. Híjole, es que ahorita no me acuerdo porque... Queremos nombres. ¿no? Porque yo no soy Queremos tan nombres. apasionado de los primeros que hicieron jazz fusión, pero el nombre que sí conocemos todos de jazz fusión es a Miles. Miles sí. hizo fusión. Sí, A mí sí, cabrón, un amigo además. muy querido me hizo notar, o sea, yo sin haberlo notado mucho antes, que, o sea, una de las cosas más chidas de Miles Davis es el uso del silencio. De hacer una nota larguísima y esperar un montón de tiempo para poner otra, ¿no? Y eso es Miles Davis.
Eso ya lo oyes desde el Bird of the Cool, ahí ya oyes eso. Ajá. Y es increíble cómo puedes hacer tanta música con silencio, ¿no? Sí. Sí, es que precisamente se empiezan a alejar un poquito del atasque del bebop, entre comillas. Porque también el Porque hard si bop es quiere lo puede atascadísimo. hacer, ¿no? Sí, y el hard bop Claramente. es atascadísimo también. Más bien es entonces, una entre decisión, comillas. ¿no? Es una decisión de así quiero sonar yo, ¿no? Sí, de hecho se oye contrastante en los discos en los que están Miles y John Coltrane, que John toca a tope. John Coltrane toca a tope y Miles toca un poco más, más tranquilo. Entonces está muy bueno el contraste. Oigan, estoy pensando que nos estamos saltando algo importantísimo, que es antes de esto, que es poco después del bebop, surge en Estados Unidos el gran encuentro entre la música que viene de los afros que estaban en América Latina, que es la música que viene de lo que ahora conocemos como santería, y la música del África musulmana. Y es cuando se mezcla el jazz con la música cubana, y es el Latin jazz. Que también es una especie de reencuentro, ¿no? Porque al final la rotura rítmica también viene de lo afro. Sí. Entonces es una especie como de separación no sé. y reencuentro, Es o cuando se paralelismo y reencuentran. reencuentro. Pues, bueno, ahí no sé, porque por ejemplo, nos hablaban mucho, yo me acuerdo, en cursos como de jazz a los que llegué a ir, de la bacuá para el swing, precisamente. Y pues el abacuá, pues digamos que es un ritmo totalmente afro y muy usado en Cuba. Son o sea, si bien son ritmos africanos, vienen de diferentes zonas de África, ¿eh? Ujú. Eso sí, claro. cabe aclarar, ¿eh? O sea, no. O sea, el jazz no viene ni de la santería, ni de la bacuá, ni Sí, nada de no, eso. claro. Pero al final vienen de otros sí lugares. es un origen afro. Sí, Sí. pero al final, pues está toda la cultura afro ahí, ¿no? Porque Sí. nos decían eso prácticamente, pues como una manera de acercarse al swing y digamos que prácticamente como una clave interna. Es del que, swing. o sea, ¿saben en lo que sí podría medio emparentarse un poco? Es que a veces se llega en la música afrodescendiente que conocemos, por ejemplo, de Cuba, permea mucho el 3 contra 2, ¿no? Hay mucho de 3 contra 2, mucho de 3 En toda contra 2. Latinoamérica. Ah, Sí. bueno, más o Sí. menos. Sí, En es toda que viene Latinoamérica. que viene de varias existe. partes del mundo. Sí. Porque el 3 contra 2 no es exclusivo de África, pero sí permea mucho eso. Y de repente hay un poco de eso en el africano musulmano, pero aún así sí es otro lenguaje rítmico. Yo siempre he dicho eso, o sea, hasta a lo mejor es una tesis que algún día desarrolle. No, pero aquí no es una tesis. Que José no es Luis. una tesis, pero el día que haga una tesis, tal vez desarrollaré ese punto de que si algo hace unión en la música de Latinoamérica es el uso del 3 contra 2, Sí. cabrón. Sí, o sea, totalmente. todos los ojo países que lo llegó usan. acá de otro lado. O sea, porque luego veo que hay gente que dice, no es que la música prehispánica es 3 contra 2 o está a la escala o no sé qué. No, Pero ahí a la el Sadoma escala- nos puede hacer una investigación, Sí. porque el Sadoma está Ahí metidísimo con la música prehispánica. Ahí sería una tesis, pues. Y ya. nadie sabe cómo era la música Nadie sabe prehispánica. cómo sonaba. Entonces todo Nadie lo que sabe dicen cómo que es sonaba. música prehispánica son No mamadas. es. Son No, mamadas. pero hay o un sea, acercamiento, ¿no? Ya histórico, está pero extinta. Sí, no sabemos. Y no está No sabemos. documentada, Sí, ¿no, sí. Sadomín? Sí, está Tenemos los extinta instrumentos, pero no totalmente. sabemos cómo se usaban. Ajá, exacto. Sí, Sí, entonces, totalmente, aguas ahí con sí, eso. O sea, esas totalmente. cosas llegaron de Asia, llegaron de África, Sí, llegaron de Europa, pero de acá no eran. Básicamente aguas con romantizar ese tipo de opiniones, Sí. ¿no? De hoy sí era así. Alguna, No, no es alguna cierto. vez oí ¿cómo se Qué llama? bueno. De los Caifanes, que decían que esta pieza que tienen ahí, con un Era- teponaztle, alguien decía, no, es que esto viene de las raíces Es una prehispánicas, que fusión no sé con qué. lo prehispánico, no es Sí, no hay cierto. manera. Y yo dije, no. En todo nada que ver. caso es fusión con lo latinoamericano, no con Sí, lo prehispánico. Exacto. Claro, bueno, el sí, rock nada más. latino. Solo está el uso de... con lo mestizo, con sí, ese uso del solo 6 está contra 2. el uso del teponaztle como Y ya. instrumento, No, bueno, pero no hay una realidad. Los Caifanes ciertamente sí retoman la música mestiza, o sea, como Claro, rítmicamente. sí. Sí, la y cuestión del ya, hasta ahí. mestizaje, sí. Hasta ahí, no más que Sí, ahí. claro, pero bueno, supongo que en cierta medida tuvo que haber influido en algo en la música latinoamericana, la música que se hacía acá, porque digo, o sea, mira, intentaron extinguir a todas las culturas originarias de Latinoamérica y siguen aquí, pues. Entonces, seguro hay cierta influencia al Sí, final. algo de haber. No se pero es sabe difícil. cuál, no se sabe cómo, pero pues, debe de estar, porque Claro. eran pues culturas monumentales, con ciudades pues mucho más habitadas que las europeas, entonces algo tuvo que haber quedado, no lo pudieron haber Sí, pero no podemos asesinado. saber qué, ¿no? O Sí, sea, no sabemos qué, pero seguro por ahí debe de haber algo. Claro. Sí, evidentemente. Pero bueno, entonces, en la época del bebop,
DC es de los que ayuda a esto, ¿eh? DC es de los que está ahí con el dedo en el renglón de hacer Latin. Es de los que ayuda a difundirlo mucho. Y entonces surge el Latin Jazz y es la primer gran fusión. Porque digo, si bien se fusionó con el blues, no era una fusión tan alejada. Pero ya con el Latin sí era de una zona de África a otra zona de África. Porque con Latin me refiero a música cubana, ¿no? Que queda claro. Sí. Entonces la música de santería, lo que ahora conocemos de esa música, lo que pasa es que se mezcla la religión yondú, la música de la religión yondú se mezcla con cosas que trajeron los españoles. Unas europeas y otras árabes, ¿no? Y se mezcla y entonces ya surge lo que ahora conocemos que muy moderno. Por ejemplo, la salsa vendría de esto. Y lo que está antes de la salsa, el danzón, el bolero, todo esto viene de esa música religiosa africana, mezclarla con cosas europeas y árabes, ¿no? Pero ya la salsa como tal, así lo más comercial de la salsa, pues es como el apropiamiento del capitalismo. Sí, claro, ya es la música cubana popeada. Ajá, exactamente, Sí, bueno, ¿no? más bien, de hecho, la salsa es el intento bueno, más bien la comercialización de la música cubana. De todos los ritmos cubanos. Porque, o sea, si tú lo separas, la salsa, pues le podrías dar nombre a cada cosa que hay en la salsa. Miami, papá. Pero esos cabrones dijeron, pues mira, estamos donde aquí quieren lo sencillito, pues vamos a llamarle salsa a todo y que nadie se haga bolas. Sí, cabrón. exactamente. Sí. Lo dejamos así, con ese solo nombre. Nosotros seguimos haciendo la música como sabemos y ya. Sí. Ahí está. Y sí, entonces... Que en esa parte no pásame sé. la caguama, por favor. Late. O sea, no sé. Ya hay que ir terminando esto porque empiezo a sentir los efectos de la caguama. Sí, ya me di cuenta, Ya. José Luis. Ya estás de pinche impertinente. No, pero, por ejemplo, o sea, no sé hasta dónde estar de acuerdo con que el Latin Jazz sea la fusión del jazz con la música cubana. Porque... O sea, a mi consideración Gracias. y oyendo la música cubana, creo que ya se hacía bastante similar al Latin Jazz antes de fusionarse con el jazz. Pues es que Entonces, lo que no se sé. fusiona son las... Porque incluso ya había improvisación en la música cubana, ¿eh? Ni siquiera la improvisación. La fusión sería más bien tal vez en cuestiones estructurales y en cuestiones de que la melodía se sigue haciendo a la manera del jazz. O sea, por eso les digo que hay Latin Jazz que se aleja mucho del jazz, que suena casi a salsa. Porque el Latin Jazz, el del origen, la melodía se oye a jazz, la estructura es de jazz, y lo único que está ahí del cubano es la estructura, el ritmo. El ritmo de las percus. La clave, ¿no? Los diferentes elementos rítmicos, pero la melodía y la armonía es de lo que ya estaba en el jazz. O sea, no hay... no es que oigas a Dizzy Gillespie tocando un danzón. Que sí hay por ahí cosas así, pero quiero decir, eso no es el Latin Jazz, sino el Latin Jazz no es tocar danzones, ni tocar boleros. Sí. Sino Entonces, Latin Jazz, o sea... entró el ritmo, pues, entraron las percusiones. Eso es el Latin Jazz. Es otra cosa Pero bueno, que ahí pienso no sé. que unifica... Ay, no bueno, sé. a ver, dilo. La neta, porque, por ejemplo, ¿Vas a decir tú algo oyes más? a Paquito de Rivera. Ahí- bueno, pero ahí- eso ya es más ahí para acá. iba. Y ese güey, Ahí pues, iba. sigue siendo más para acá, pero pues ese güey sí te tira un danzón, por Sí. ejemplo. No, es que esos ya son los de Latin Jazz que no todo el repertorio es Latin Jazz. Hay repertorio que se oye como música cubana muy trabajada porque ya no se oye tan jazzístico. Entonces, Sí, pero, hay es que- Latin Jazz que yo diría que... hay cosas que les ponen de etiqueta de Latin Jazz que yo no les Sí, oigo claro. muy a jazz, ¿eh? Sí, es a no lo que- todo el Latin Jazz es jazz. Es a lo que voy, que digo que ya todo lo que suene complejo le dicen jazz. Exacto. Es Ahora, como ¿no? empezamos este episodio diciendo Sí, eso. sí. Entonces, ¿cómo podemos ir enfilándonos? Porque pues, sería interminable, pero digamos, intentemos darle un fin a esto. Sí, pero bueno, yo creo que para entender esa parte del Latin Jazz habría que verse ese documental de Calle 54. Que Está padre. interesante. Habla un poco del jazz moderno, pero Sí. está padre. El que sale ahí que sí estuvo presente cuando nació el Latin Jazz es Chico Farrell, ese sí. Ujú. Que Chico, hasta hay películas mexicanas con la orquesta de Chico Farrell, ¿eh? Sí. Hay películas mexicanas donde sale su orquesta. Hemos mencionado cómo muchas veces la música cubana tuvo desarrollo en México, Sí, ¿no? claro. Como el danzón y Sí, todas lo esas hemos- cosas. Fue- yo creo que hablado. después de Cuba, donde más había música cubana en los 50 era México. Sí. Pues sí, ves que no está lejos de México. Exacto, de entrada por la cercanía, Está muy ¿no? Está Sí. cerca, realmente. Sí, Chico, que tiene una pieza muy famosa, la Afro-Cuban Jazz Suite. Precisamente Charlie Parker, el saxofonista emblema del bebop, pues toca el solo en la primera versión de Afro-Cuban Jazz Suite.
Así que en esas andaba Chico y Barreto. También del lado de Duke Ellington, pues la semilla latin de Duke muchas veces tuvo que ver con Juan Tisol, que era o sea, muchas veces se habla el trombonista de Duke, no, pero es que algunas cosas de los alientos que no tenía del todo claro Duke, o que querían que quedara mejor, pues el que escribía las cosas era Juan Tisol. Entonces, mira, sí es un dato bien interesante. Entonces no es cualquier persona Juan Tisol. Yo, primera vez en mi vida que escucho ese nombre. Pero ahí andaba Juan. Sí, yo lo conocía precisamente como músico de Duke Ellington. ¿Cómo? Sí, también anduvo por ahí. Sí. Uh-huh. Pero bueno, entonces sí, la primera gran mezcla y que sigue hasta nuestros tiempos del Latin Jazz es digo, de la música de jazz fue con la música cubana, ¿no? Y en específico con eso. Ya después la otra música latina que llega es pues es la de la música brasileña con la bossa nova y todo eso, ¿no? Que hay de bossas a bossas, hay unas bossas sí, la verdad, muy alejadas del jazz. Pero hay otras que sí andan ahí en la misma sintonía, ¿no? En bossa nova, el uso de la guitarra, ¿no? También es importantísimo. Sí. Los guitarristas brasileños están tremendos. Hemos dicho en un episodio así, no les enseñan do mayor, les enseñan do 9. Primer acorde que te aprendes, sí. ¿no? Sí. Sí, que bueno, que fuera de eso, creo que la verdad el bossa nova está muy bien sin fusionarlo con el jazz. La verdad es que a mí nunca me ha gustado mucho cuando el que es una jazz, cosa muy aparte, sí, ¿no? cuando Para el jazz ti. hace bossa nova siempre me suena medio como que no es. Como que es medio a huevo, como que es medio a huevo la fusión, ¿no? Pero sí viene de la fusión, Claro. ese género, ¿eh? Sí, porque Viene en de los la árboles fusión. genealógicos del jazz siempre está ahí el bossa, ¿no? Sí, No, es que pero- sí viene de la fusión porque es el proceso de nacionalismo de Cuba, de Brasil, es la bossa nova, la cosa nueva, ¿no? Ujú. Y lo que hacen es agarrar su ritmo, pero mezclándolo con unas estructuras armónicas más para acá. Y entonces, en parte influenciadas por el jazz, pero no directamente, porque saben, influenciadas más por quién, pues por músicos de finales del 19 y principios del 20 que usaban lo que ahora en la teoría llamamos multitónicas. Gente como Bartók, por ejemplo. Armónicamente esa sería una de las influencias de la voz. Pero sí es verdad que desde el nacimiento de la voz sí hay una influencia del jazz. O sea, no se desliga de ahí, pero sí hay mucha bossa y otros ritmos brasileños que se tocan. A lo mejor lo que decía Sergio no es son que jazz. básicamente Sí, yo como me que refiero- el desarrollo puede ser paralelo. Sí, más Sí. bien, sí, yo me refiero que, por ejemplo, oír a músicos de jazz luego hablando de los músicos gringos del jazz haciendo bossa, pues nunca se oye como realmente a bossa. Ajá, sí, luego lo O tocan sea- muy fresón. Hay uno que otro que conoce el lenguaje rítmico, ¿no? Sí, hay uno que otro, por ejemplo, dentro de los más fresones, como es el guitarrista John Pizzarelli, que él es muy conocido, cantante y guitarrista. Y él tiene, por ejemplo, un par de grabaciones donde graba a César Camargo Mariano, el que era el esposo de Liz Regina, ¿no? Ujú. Y John cumple, no hace una guitarra gringada, sí hace una guitarra pues que haría un brasileño. A lo mejor medidón y todo, pero sí cumple John, o sea, no se oye como un gringo tocando, sí se oye brasilerón en el asunto. Pero sí hay muchos ahí norteamericanos tocando música brasileña sin darle el toque O sea, necesario. básicamente creo que yo lo podría definir, o sea, como que hay que conocer el lenguaje, ¿no? Sí. O sea, Claro. la palabra Sí, sí. lenguaje en la música y en las artes es súper importante porque es lo que te hace sonar El estilo. a como debe sonar, ¿no? Sí. Y, Claro. y si no has nacido, si no has mamado el lenguaje, difícilmente lo puedes hacer. Sí. Y eso pasa con cualquier artista que se especialice en cualquier cosa, es el lenguaje lo que desarrolla. Sí, básicamente. de acuerdo con eso. Totalmente, ¿no? Y como ya yéndonos hacia algo más moderno, ya como para intentar cerrar esto, ¿qué podrías decir que después de este periodo de fusión, Latin Jazz, etcétera, como actualmente, ya, ¿qué podría ser como lo más relevante? Pues Porque es que me preocupa que la pila se está Que la acabando. pila se está acabando. Pues mira, A mí lo que me preocupa es Yo que, creo que- interrumpas tanto a Rodrigo, güey. Ay, perdón. todas las líneas modernas yo creo que salen o muchas de las líneas modernas salen del hard bop, ¿eh? Que los exponentes importantes son Miles y John Coltrane, pero hay otros, ¿no? Hay muchos, ¿no? Pero son Miles Davis y John Coltrane. Y del hard bop se empiezan a soltar ya todas las cosas ya muy modernas, ¿no? Y bueno, claro, nos estamos olvidando que también por esas épocas sale Ornette con el free jazz, ¿no? Que si la música de jazz a nivel social lo que se trata es de negar
lo más que se pueda esa herencia del colonialismo de Gran Bretaña, pues la máxima expresión de negarla es dejar de hacer las estructuras del colonialismo, ¿no? Dejar de tocar tonal, dejar de tocar modal, etcétera, etcétera. Está medio etcétera. cabrón porque de ahí también está medio construido, ¿no? Sí, entonces está difícil porque realmente está construido en base a eso el jazz, pero yo creo que el esfuerzo mayor hacia negar eso es el free jazz. Yo creo que sería eso. Es la máxima negación de la voz del negro en Estados Unidos. ¿Y a quién podrías recomendar a los escuchas de No es una tesis? Free jazz. Obviamente Ornette. ¿Que escuchen qué? Sí, A Ornette, hay que ser a empezar huevo. con Ornette y ya de ahí puedes ir a donde quieras, porque hasta músicos medio modernos como Pat Metheny o Antonio Sánchez tienen cosas de free. Hasta Duke tiene cosas ya rozando lo free, porque Duke así en su última época tiene unos discos grabados así a cuarteto, a trío y ya con cosas bien gruesas, que tú no te imaginas que es Duke Ellington. Entonces, pero hay que empezar con Ornette. Y sí es importante como leer un poquito del contexto político-social, ¿no? Porque sí, Ornette sí es una persona muy despierta políticamente. Sí, entonces ese rollo, ¿no? Pero bueno, les decía el hard bop y ya de ahí empiezan a salir muchas cosas, ¿no? Digo, el que aporta más es en una sola persona, pues es Miles, ¿no? Si te quieres acercar a todo lo que surge después del bebop, tienes que irte con Miles. Porque está el cool con él, y está el jazz modal con él, y está el hard bop con él, y también está la fusión con él. Y las cosas ahí ya medio psicodélicas también él le entra a eso. Y Sí. medio funky también le entra a Miles. O sea, Miles le hizo de todo hasta el 93 creo que muere. Y Miles es así. El funky aporta muchísimo. El funky más o menos así, algo súper rápido, como un acercamiento al funky. ¿Cómo es que sale el funky y llega a unirse con el jazz? Bueno, es que ese también es ese de los que sí vienen del blues. Igual que el rock. Ujú. Y ese surge en otros estados de Estados Unidos, no precisamente en Nueva Orleans o en Nueva York, que era donde siempre oímos jazz, ¿no? Chicago, ¿no? También es importante. Uh-huh. Y esa música que trae otro rollo, se encuentra con el jazz por el mismo motivo por el que se encontraron otras músicas con el jazz, porque el jazzista siempre está tomando de lo que está de moda. Por ese motivo, ¿no? Sí, yo creo que esto se dejó de hacer como por ahí de los 80s, pero desde que inició hasta como 70s, 80s, no faltaba el jazzista que tocaba alguna pieza de Broadway o cosas por el estilo. Eso siempre se hizo. Y que se Obviamente sigue haciendo, poniéndole ¿no? de su cosecha. Sí, pero en ese sentido, pues son como felices coincidencias. Pues, o sea, lo que retoman queda bien al final. Ujú. ¿No? Porque Sí. hablando de eso, de todas las fusiones precisamente que hizo Miles Davis, pues sí dejó pues una gran escuela, de hecho, que de la que se aprende un chingo, además. Sí, no, Miles es así, de esa generación de jazzistas es sin duda el más relevante. Y ya de ahí se toman muchas cosas, ¿no? Y mucho de lo que se hizo después del hard bop, casi todo tiene que ver con el post-bop en alguna medida. O sea, que sería hard bop un poco más pesado, ¿no? Mucho del fusión, de los músicos de fusión también, que originalmente sería rock con jazz, son músicos muy hardboperos, ¿no? Muy en la línea de John Coltrane, pero más pesados, ¿no? Como si hablamos de saxofonistas como Kenny Garrett o como Michael Brecker, esa onda, o Randy Brecker, el hermano de Michael, o Herbie Hancock también es muy de fusión, de hardbop, de post-bop. Muy distinto entre disco y disco, ¿no? Y entonces, toda esa onda es de lo más así pesadón de 80s, 90s, es eso, post-bop y fusión, post-bop y fusión. Ujú. Y ya cuando empiezan a llegar los 2000s, ya nos empezamos a encontrar un jazz un poco popeadón. En esa línea de trabajo de la fusión, del post-bop, pero un poco popeadón. Entonces sigue ahí el rollo modalón, como en el pop y en el rock, sigue ahí el rollo modalón presente, pero a lo mejor ya se usan timbres un poco menos estridentes porque, o sea, bueno, los escuchas si oyen una balada con Michael Brecker, pues no es precisamente el timbre más dulce de saxofón que puedas escuchar, ¿no? Es un timbre áspero el de Michael Brecker, ¿no? Entonces, cuando llegamos a los 2000 ya se empieza a ver menos eso áspero. Pero ya ahorita en el siglo XXI oyes de todo. O sea, oyes discos nuevos de Dixieland ahorita. Hay discos nuevos de Dixieland y hay discos nuevos de hard bop y hay discos nuevos de cool. O sea, hay de todo. Ya literal hay de todo y el abanico se abre demasiado. Obedece sí, claro, ya no se puede definir en algo porque eso obedece también a la extrema globalización Sí. en la que estamos inmiscuidos actualmente, donde pues ya, o sea, ya.
De hecho, ustedes, a los que han ido al Lincoln Center, han de haber escuchado eso, que venía de Tutti Frutti, venía gente haciendo latín y venían cosas súper conservadoras. Sí, de todo ahí. Haciendo, pues prácticamente, por ejemplo, vino el pianista del Lincoln Center y pues prácticamente Oscar Peterson tocaba igualito a Oscar Peterson. Sí, sí. Y etcétera, ¿no? Oye, y ya, digamos, ¿querías decir algo? No, ya te veo muy apurado, José Luis. No. Te voy hablando hasta un poco rápido. No. O sea, te iba a preguntar que ya como, o sea, actualmente, ¿no? Hoy, año 2021, o sea, ¿qué es lo que está pasando con el jazz actualmente? Pues sí sigue siendo de nicho y de elitismo, ¿no? O sea, ciertamente tú vas a un club en Nueva York y pues la gente va con cierta regla de etiqueta, se venden, se comen ciertas cosas. Vas al Lincoln Center y es un lugar muy formal. Está cagado que sí sea algo como de... O sea, la gente que escucha jazz se considere a sí mismo gente intelectual, ¿no? Sí. Está bien cagado, ¿no? Así es. Sí. Está muy cagado eso. No es cagado, responde más bien a ese término de elitizar algo. Sí, es que se está elitizando. Incluso el mismo Winton, que es un súper trompetista, pero pues es muy, muy del élite, es un poco fresón, ¿no? O sea, la Lincoln Center toca fresón. Lincoln Center toca fresón, ¿no? ¿Y quién no toca fresón actualmente? Bueno, por ejemplo, en rollo Big Band, la de Matasinhos de Portugal, esa toca más asperón. O la UMO también toca más asperón. Y pues hay algunos solistas, ¿no? Que aunque, por ejemplo, de repente los ves ahí en Lincoln Center, pero pues sí le hacen al rollo rudo, ¿no? Sí le hacen al rollo rudo. El mismo hermano de Winton, el Branford es más rudo. Toca poca Branford madre. es más rudo que Winton. Me gusta más que Winton, la verdad. Sí, porque Del Fallo y Winton negarlo. son más conservadores, pero Branford le da macizo. O guitarrista Kurt Rosenwinkel. Bueno, que Kurt luego hace cosas medio locochonas, sí. pero conservador no es. O sea, sí anda haciendo cosas ahí nuevas, ¿no? Sí, para nada conservador. Sí, y también Yo siento que está costando de trabajo despegar a los más jóvenes, ¿eh? Porque hay pocos jóvenes de los que se estén hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy hablando de Kurt, pero Kurt tiene pues 40 y tantos, ha de tener Kurt, o sea, no está tan chavo. Ya no es joven ahora. Sí, entonces, o Antonio Sánchez, que anda sonando mucho, pues Antonio yo creo que ya de tener 50 casi, o ya va para los 50, no sé, o 50 y pico tiene. Entonces, ya no estamos hablando de tan chavos, y todavía hablamos de Pat Metheny, y todavía hablamos de Harry Hancock, o de Wayne Shorter, o incluso de Ron Carter, que a sus años que tiene todavía vive y toca y graba y etcétera. Uh-huh. Entonces, sí hay un poco de crisis creativa en el jazz más para acá. Porque sí son pocos los más jóvenes que sobresalen. ¿Y podría tener que ver con que tal vez esté medio descontextualizado del periodo actual o qué? Yo creo que el problema... Es una pregunta nomás. El problema es la sobreexplotación que el anglo hace de las cosas. Porque el anglo... Sadoma dice que no te metas con porque Michael el anglo Bublé. hace eso siempre. Por ejemplo, pueden tomarlo... No sé, agarren las películas de Pixar. ¿Cómo eran las primeras películas de Pixar y a qué están apuntando ahora? O sea, ya se está volviendo más la formulita, más ya... Bueno, ya es el producto. Ya llevan bastante años haciendo la formulita. Ya es el producto. Sí, como ahora, bueno, no es de Pixar, pero va a ser una película que es Coco versión Colombia, ¿no? Y yo dije, no, pues se ve que va a estar bonita, pero pues es Coco Colombia, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Y entonces, eso mismo pues le está pasando a mucha de la música. O sea, la crisis cultural en la que vivimos... Es culpa de que nos llevan dominando los anglos culturalmente ya tanto tiempo que pues está agotando su producto, porque es que de por sí el anglo, o sea, para el anglo ideológicamente el dinero es lo máximo. Ese es el problema. Y eso echa a perder todo, ¿no? No solo para el anglo, ¿eh? Ahí... Bueno, no, pero es que eso es culpa de la dominación ideológica del anglo, porque así no pensaban los demás países. Mira, es que no solo es el anglo, pues, o sea, sino más bien es el capitalismo per se. El capitalismo per se funciona así. O sea, funciona a base de dinero y producción. Y cuánto ganas de producir eso. Entonces, obviamente, pues sí, provoca esa crisis cultural también. Sí, porque tú le quieres sacar dinero, más bien. O sea, no importa el arte como expresión, sino más bien como cuánto dinero puede producir. Que al mismo tiempo el sistema no da como para que el arte como expresión sea una forma de vida. Claro, o sea, claro, pues obviamente es parte de eso. El buen arte lo que hace es salirse de moldes.
Pues sí, exactamente. Entonces, esa es la crisis en la que vivimos. Por eso es medio difícil encontrar dentro de los músicos a los que se les da más relevancia, a los músicos jóvenes, es difícil encontrar cosas ahí, pues rudas, ¿no? Porque no digo que no los hay, así los hay. ¿no? Lo que pasa es que no se les da mucha voz. A Pues los claro, disruptivos es lo que no se siempre les da hemos voz. dicho. Claro, aquí en- porque no vende, ¿no? Entonces, pues más bien es un poco esa parte de... Obviamente, si tú quieres vender, pues tienes que ceñirte a las fórmulas. Claro. Entonces, esa es parte de esa crisis. De hecho, que ya escuchaba- había gente tocando como ya se había tocado antes, porque es algo que ya había funcionado. Y peor, o sea, escuchaba hace poco, saliéndome del lenguaje del jazz, ¿no? Escuchaba gente que hace pop, ¿no? Y como ahora el coro tiene que venir antes de los primeros 20 segundos de que empieza la rola. Sí, ya Porque hasta es lo que tienen- marca el sistema. Sí, ya hasta lo tienen. Ya, entonces, una escrito, pues. introducción de 5 segundos, verso rapidísimo y el coro Ya está hecha la porque si fórmula. no, Sí. porque es lo que dicta Sí, ya lo la tienen actualidad. hecho una fórmula y es un cliché, pues, moderno. Y está culero Yeah. que sea la única manera de sobresalir, ¿no? Actualmente. Sí, pues es que no es sobresalir, es vender. ¿No? O sea, Sobresalir- sobresalir Comercialmente. Comercialmente hablando. no significa que estés haciendo algo bien. No. Y ahí, por ejemplo, ahí venía el consejo que quería dar. O sea, hay que meterse al underground, ¿no? Que es donde muchas veces te encuentras las Sí, es cosas donde más te interesantes encuentras actualmente. cosas así. Hay que meterse a todo eso. Que siempre hay músicos súper interesantes haciendo cosas, pero pues hay que dedicarle tiempo, meterse, investigar. Sí, y a veces ya. es complicado encontrarlos incluso, porque también te van tirando tanto encima todo el tiempo. Actualmente también funciona así, que te tiran pues tanta información encima que de repente es difícil encontrarte con lo que tú quisieras encontrarte. Ujú. Sí, ya ni se puede, ni siquiera. Exactamente. Y pues ya. Ahí. Sí, de hecho, ahora que hablamos de esto, recordé que el maestro Piras, decía, ¿no? Lo que urge es un cambio de potencia económica y eso va a ayudar al arte. Él decía, por ejemplo, cabrón. si Claro. China sí se vuelve la nueva potencia, va a ayudar eso mucho al arte. Bueno, pues se nos acaba de acabar Se nos acaba de acabar. Se nos acaba de Valga terminar la redundancia. la pila de la cámara, pero bueno, terminamos este episodio en audio. Perdón, pero por esto que estábamos hablando del capitalismo, solo tenemos una pila para la Sí, cámara. pequeños problemas técnicos. Así pues, que bueno, entonces- terminaremos este episodio como siempre lo terminamos, recomendando cosas. No sé si has visto cómo le hacemos, pero Sí, que bueno, igual aunque no hayamos cerrado completamente el tema, es que es un tema muy largo. Es ya. que- O sea, hablar de cualquier lenguaje artístico y en este caso musical, pues lleva toda la vida incluso. Entonces, pues ahí la vamos a tener que parar. Ya pensamos que con eso es suficiente. Entonces nos vamos a las recomendaciones. A menos- Y yo creo que habría que empezar con las recomendaciones de Rodrigo. sí, a menos que En este Rodrigo tengas algo, o sea, que crees que es importante decir todavía de todo lo que acabamos de Bueno, decir. sí. Si crees que hay algo relevante que podamos decir ahora ya sin prisa de la cámara, o sea, no sé, algo importante que quieras o ya te quieres ir a recomendar cosas para escuchar. No, pues nada más recomendarle aquí al público que se quieren acercar a la música de jazz, pues que como es un género tan extenso y con tantos contrastes, pues que es pues siempre hay que entrar en él sin prejuicios, ¿no? Eso. Claro. Y les recomiendo, si no conocen la música de jazz, pues irse cronológicamente, buscarse unas grabaciones de Dixie, luego escuchar, no sé, a Louis Armstrong, o escuchar a Django o a Charlie Christian, o a la banda de Glenn Miller, que bueno, o sea, ya comentamos que es un poco lo comercial, pero pues también hay que conocerlo, ¿no? Etcétera. O sea, y yo recomiendo que sí es bueno acercarse cronológicamente, porque sí les recomiendo el último disco de Michael Brecker y nunca has oído a Parker, o lo poco que oíste de Parker te causó un dolor de cabeza, pues te va a causar 3 dolores Michael Brecker. Entonces, eso sí O se sea, les recomiendo para acercarse. Hablas de que hay que irse educando el oído antes de entrarle a lo Sí, rudo. sí, del sí hay jazz. que educar el oído. Eso sí es bien importante porque las cosas así más, pues que se salen más de los moldes dentro del rollo jazz son pesadas de escuchar si no has ido ahí como dando pasito a pasito. Entonces mucho cuidado con eso. Claro, ¿no? eso para los mortales como nosotros, ¿no? Porque, bueno, igual gente que ya tenga oídas y
mascadas otras cosas, pues se puede ir directo a lo más raro, si es lo que Sí, anda claro. buscando. Sí, si eres fan de Scriabin o de Xenakis, ya no creo que tengas problemas. Ya no hace falta, ¿no? Que te vayas tan atrás también. Ujú. Ahí está. Y bueno, ahora sí, venimos a la última parte de este programa doble que tuvimos, que estuvo bien chingón, la verdad. Sí, la verdad que yo lo disfruté mucho. Había muchas cosas que no sabía y afortunadamente tuvimos a Rodrigo aquí para aclararnos algunos Sí, aspectos. así yo pues. recomiendo aquí, aprovecho para recomendar, tal vez quieran recomendar otro género del cual queramos hablar, que el jazz es súper amplio, tal vez ya no será igual, pero tal vez nos podamos meter con alguna otra cosa, ¿no? Sí, Por ya ahí, buscaremos a otro que esté más buscaremos imbuido en a eso, otro que especialista. sea más experto. El reggaetón. El reggaetón, por ejemplo. Reggaetón, ahí, Oye, no te ahí metas- le vamos a hablar al chombo, ¿no? Sí. Te lo dijo el Chomo. Sí. Pero bueno, Rodrigo, ¿qué, o sea, digamos en pocas, en menos, en algo resumido, ¿qué recomendarías que la gente escuche de jazz? ¿Qué sería lo más relevante de la historia del jazz para ti? Como discos, gente, no sé, lo que tú quieras que la Pues- gente escuche. Sí, de hecho, Esa Jaco es muy buena recomendación de- recomendación. El Sadoma De dice Sadoma que dice que Jaco Pastorius y que nada más. Y no que te solo hace del falta Sadoma, nada también más. el bajista de Luis Miguel dice que Jaco Pastorius es Claro. el mejor bajista del mundo y de la historia. Sí, pero Jaco, bueno, Es, Sadoma bueno, lo Jaco es el recomienda papá como el único, del bajo ¿no? eléctrico. Jaco es el papá del bajo eléctrico. claro. Pero Sí, entonces, sí, sí. ¿cuáles serían tus recomendaciones para la gente? Bueno, cabrón? pues de entrada irse cronológicamente, ¿no? Pueden empezar con las bandas de Dixie. De ahí, pues, realmente no es que puedas escoger tanto al artista, sino más bien vas a escoger al que sí tiene discos, ¿no? Porque no es así como que hayan grabado a 300 bandas de Dixie diferentes, ¿verdad? Entonces, más que nada, pues si sus habilidades son Spotify, pues lo que hay en Spotify de Dixie, por ejemplo, ¿no? Y puedes partir de los primeros solistas o agrupaciones no tan grandes que eran relevantes. Ya mencionamos un par como Django, o Charlie Christian, o Stefan Grappelli, o Louis Armstrong. ¿Tienes discos precisos? O sea, como este disco puede Sí, Pues ser... de o Django, por rolas de ejemplo. plano. O rolas, precisas. discos, Una grabaciones, rola. algo así muy concreto. De Django, por ejemplo, hay una cosa que se llama Djangology o algo así como Djangología. Ah, 18 Son volúmenes como- de esa no me acuerdo madre. cuántos Son discos, 18, pero yo ahí los vi viene hace un todo. rato. Sí, Sí, ahí sí, está sí. todo lo de Y Django. y ahí vienen el par de piezas. No tiene tantas piezas originales Django, casi todo era piezas ya escritas, pero dentro de las originales, yo creo que mi favorita es Hungaria. Si quieren una pieza, escuchen Hungaria, ¿no? Me gusta Órale. mucho Sí, a Hungaria. huevo. Sí, ¿En qué? Muy de acuerdo. Ajá, ok. contigo. Eso sí, no me acuerdo en qué disco viene. Y ahí, por cierto, hay como 3 versiones de Hungaria. Están buenas las 3. Ujú. Ah, sí, porque eso es muy común en los discos de jazz, ¿no? Take 2, Take 1, Sí. Take 3. O hay diferentes discos con diferentes, ¿cómo se dice? Sergio se acaba de ir al baño y no se dio cuenta que Sadoma ya puso un video alternativo para que sigamos grabando El esto. celular alternativo. Pero bueno, ahí tenemos, vamos, no hay cortes aquí. Todo así es como salió y ya. Pero entonces después de Hungaria, Miren, me estoy acordando así, el que es mi tema favorito de Charlie Christian, pero necesito leer el nombre del tema porque se me olvida cómo se llama el tema. Ahorita les digo cómo se llama el tema. Dale. Pues si quieres puedes recomendar otro en lo que encuentras ese. Miren, Swing to Bob se llama, del swing al bop. Ah, ok. Ese tema me gusta mucho. Y ese es medio parecido a la estructura que popularizó Broadway, la de lo que ahora llamamos Rhythm Changes, similar a esa estructura. Y bueno, ya nos podemos venir un poquito para acá y dentro de los saxos, el pilar ya del saxo moderno, el que iría antes de Charlie y el que es uno de los pilares está Coleman Hawkins, ¿no? Tienen que escuchar a Coleman Hawkins, por ejemplo. Y ya luego ya llegan los que son más Sergio, para acá. Sergio, ¿te diste No, sí cuenta me que di ya cuenta. teníamos un video alternativo? Sí me di cuenta y de hecho me iba a parar antes, pero pues ya era inevitable. Demasiada cerveza, ya tenía que ir al baño. Ah, bueno. Todos los abandoné, pero sí, andaba oyendo desde allá las recomendaciones. Desde el más allá. Y sí, ¿no? estoy de acuerdo con todo lo que propone Rodrigo, la verdad. Creo que es una buena manera de acercarse al jazz, lo que ha propuesto y creo que debe de seguir proponiendo más. Vengas. Sí, pues también obviamente no descuiden a Duke que estuvo en tantas épocas y que tiene tantos colores. De hecho, tiene una o dos piezas sobre México, ¿eh? Tiene una pieza sobre el Popocatépetl, Duke Ellington. Así que el Duke es así, no se pueden perder a Duke, obviamente.
Y bueno, ya sí se vienen ya más un poco para acá, ya para cuando empieza más el rollo de los solistas, pues no dejen por ahí a Art Tatum, por ejemplo, a Bill Evans, que de repente es un poco fresón, pero pues Bill Evans es un musicazo, ¿no? Y sí tiene cosas muy, muy buenas, ¿no? ¿Cuál es tu disco favorito de Bill Evans? Ay, es que es uno que está trío, pero pues es que está casi en todos así. No sé cómo se llama el disco, ¿eh? No me acuerdo, porque es que yo, haz de cuenta que tengo así Bill Evans 30 discos y le pongo play. Ah, ok. Entonces no sé cuál es cuál. Sí. Por eso hasta tuve que leer. Hay una rola en particular de Bill Evans que tú digas, puta madre, esa Ajá, hay y que yo la oírla. busco y ponemos, es que siempre ponemos portadas de discos así. Ah, bueno, me gusta Bill cómo toca, por ejemplo, Body and Soul. Me gusta cómo la toca él. Body and Soul. Ah, ahí está. Ahí Body la and buscamos. Soul. Él la toca Perfecto. muy bien. Sí, ¿qué más? Bueno, pues obviamente yo soy un poco más de la onda más para acá. Entonces, bueno, antes de irse Sonda, pues obviamente no pueden dejar ahí pasar a Charlie Parker, a Dizzy Gillespie, que son así súper importantes. Dentro de lo un poco conservador hay algunas cosas que están buenas. Por ejemplo, Chet Baker tiene cosas buenas. Ya un poco más para acá, ¿no? Funciona. Que sí, porque Chet Baker es un poco la línea de Paul Desmond o Dave Brubeck, rollo así un poco conservador. Pero él es un poco más barrio. Eso, arriesgándome a quedar como un pendejo, es trompetista, ¿no? Sí, Ay, trompetista y qué cantante. La Sí, salvaste, pero- José Luis. Sí, es la un poco más salvaste. barrio Chet Baker, entonces... Sí, Chet Baker a mí me gusta, la verdad. Sí, a mí me Sí, encanta dentro de también. la fresón me agrada Chet Baker, Sí, ¿no? sí, me gusta también. Sí, Porque- ya me di cuenta que somos fresones del jazz, ¿no? Así. Porque sí, hay cosas fresas que ya se me hacen muy fresas que aunque son musicazos, como que no. Ujú. Sí, por ejemplo, Joe Pass, que se me hace un excelente guitarrista, pero la mayoría del tiempo lo siento demasiado fresa, entonces... Oye, Casi no me gusta Joe Pass, ¿eh? cuidadito. Uy, a mí me encanta. Es que se me hace muy conservador Joe Pass. Se No, hace Joe muy Pass sí, conservador. tiene un estilo... Bueno, a mí me gusta cómo solea mucho, ¿no? O Sí, también solo él, ¿no? Luego sí. muchos conciertos a guitarra sola, Sí, ¿no? a Está guitarra increíble. solo. O sea, a mí se me hace increíble lo que él logra solo. Sí, con el técnicamente jazz. está Pero increíble. lo cagado Entonces- aquí en realidad es que siempre que hablo de Rodrigo Bernal, hago referencia de tus recomendaciones de Joe Pass. Que me acuerdo que en la escuela me decías mucho. Ajá, me acuerdo que... ¿Has mu- escuchado a Joe Pass? Sí, ¿No? sí, recuerdo Y que en sus- una sus- época estuviste como muy clavado, ¿no? con Muy- Joe Pass. muy- Sí, oí mucho a Joe Pass. Muy el chord melody y esas cosas, ¿no? Sí, oí mucho a Joe Pass porque así de los célebres es así como la escuela del core melody, ¿no? Claro. Que pues hay sí. otros, pero es de los de la escuela. Pero sí, siempre ha tenido un corte fresón, ¿no? O sea, y lo mismo pasa como Oscar Peterson, otro que es un musicazo, pero pues sí tiene un corte luego medio fresón. No todos los discos, ¿no? Pero sí hay unos discos muy conservadores, ¿no? O Ella Fitzgerald igual tiene unos discos súper conservadores, ¿no? Sí, claro, bueno, Bueno, pero hay que eso, entender el año en el que nació sí. Ella, ¿no? No, bueno, También. pero eso ya estamos hablando un poco también, pues, de esa parte que ya nombramos varias veces de que al final, pues, siempre hay que venderse un poco. Entonces, Sí, esas sí, partes muy conservadoras, pues, a huevo que las acaban Pues haciendo. tienen el signo de igual con el dinero, ¿no? Ni modo, pues así es. Sí, Y o sea, en de otro- repente hay que hacer cosas conservadoras y así, porque si todo el tiempo andas en la locura, Ah, pues está también complicado. También como Chet del rollo West Coast, pues obviamente Wes Montgomery, ¿no? Que cuando sí está tocando en serio, tiene unos discazos Wes Montgomery. No es que Wes Montgomery tiene un disco tocando Beatles. O sea, Sí, Wes Montgomery cotorreaba mucho y se pues que coqueteaba había que mucho comer, con ¿no? Había eso. que comer, pero no, cuando sí está tocando en serio ahí con su pianista, su bajista, su baterista, sí la rifa Wes. De hecho, se muere Wes y tú oyes a Pat Metheny y oyes a Pat Martino y todos suenan a Wes Montgomery. O sea, Wes Montgomery es así, el papá de la guitarra jazz moderna es Wes Montgomery. Sí, es el papá del... Y viene de Charlie lo que hace Wes. Ujú. Viene de Charlie Christian. Pero bueno, y ya yéndonos a los más rudos, pues ya ustedes saben, está por ahí Sonny Rollins, está John Coltrane, ya saben que está Miles Davis, está Frank Foster, no dejen a Ornette, ¿no? Que es rollo rudo. Y por cierto, dentro del rollo vivo, y también un poco para acá está este pianista Lenny Tristano, que no es tan famoso, aunque grabó un par de cosas con Charlie. Y no, Lenny tiene unas cosas bien pesadonas, ¿eh? Tiene unas cosas tranquilitas, pero no, cuando se descosía en serio Lenny Tristano, ¿no? Y pues yo así de lo que sí sigo huyendo así muchísimo es Miles y John Coltrane, McCoy Tyner, que muchos lo conocerán como el pianista de Miles Davis. Y del rollo fusionario y post-bop también oigo mucho ese rollo, ¿no? Oigo mucho a Randy Brecker y a Michael Brecker, a los Brecker Brothers, a Mike Stern,
a John McLaughlin, a este guitarrista Alan Holdsworth, a Herbie Hancock, a Wayne Shorter, obviamente, que se siguió ahí la línea que traía Miles, a Kenny Garrett y un poquito también a Pat Metheny, por ejemplo. De repente a John Scofield, pero igual John Scofield... No te metes con John Scofield. Luego se va a otros lugares que no me gustan tanto. No te metes con John Scofield. Es que hay veces que oigo a John Scofield y digo, no, ahora sí se la rifó. Y hay veces que lo oigo así, que me queda de ver, ¿me entiendes? Sí. No sé, Rodrigo, pero John Scofield ganó hace no muchos años el premio al mejor solo de jazz en un disco. Sí. Tranquilo. Es que mira, por ejemplo, en los... ¿Qué era 90s todavía? En los 90s Herbie Hancock se traía un rollo de Jazz All Stars. Y entonces tocaban estándares nuevos. Tocaban cosas... entonces por ahí andaba Hancock, andaba Michael Brecker, andaba John Scofield por ahí. También el bajista inglés Dave Holland y el baterista ya se me fue su nombre, baterista impresionante, que también luego tocaba con Keith Jarrett, el baterista que casi siempre ves con Keith Jarrett. ¿Alex de Maná? No. Perdón. Jack Dionnet. Okay. Mira, pero diste el nombre por decir tu mamá. Y esa banda es la creminata del jazz en ese momento. O sea, son los máximos en ese momento. Jack Dionnet que participaba con Keith Jarrett, ¿no? Sí, un super baterista Jack Dionnet. Así impresionante. O sea, de los vivos es mi baterista favorito, Jack Dionnet. Sí. Así como Dave Holland es mi bajista favorito de los que están con vida. No, y en esa banda que están tan monstruosos, en las piezas más retadoras, John Scofield a cada rato me queda de ver. Lo tengo que decir. Te lo juro. ¡Guau! Porque es que... O sea, no porque John Scofield sea malo, porque John Scofield es un monstruo, ¿no? Toca impresionante. Pero es que los otros de al lado están más monstruos. Ese es el problema. O sea, es que Michael Brecker era un monstruo y Herbie Hancock es un monstruo y Dave Holland también y Jack Dionnet también. Entonces... hacen cosas impresionantes ellos y John Scofield luego me queda de ver ahí. Debo decirlo. Bueno, pero esa ya es la parte del culto, digamos, al solista, al virtuoso y a la personalidad, ¿no? Sí. También. Pero bueno, y eso es de lo que más escucho, porque de las cosas más modernas oigo muy poquito. Hay por ahí un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ni tan moderno, porque es casi de la edad, pero me gusta Brian Blade, el baterista, que es contemporáneo de Antonio Sánchez. Obviamente me gustan sus cosas de Antonio Sánchez. Sobre todo este disco que hizo más en el rollo estándar, el de 3x3. Ese disco estaba muy bueno. Y que lo hizo con Joe Lovano, y demás. Por ahí anda John Patitucci. Ah, bueno, claro, hablando de John Patitucci, pues Chick Corea pues es un músico importantísimo dentro del post-bop y dentro del fusión. Pero cuidado con Chick Corea cuando popea, porque Chick Corea popea a veces. Aguas con eso. Bueno, sí. Bueno, no es que popee solo a veces, pero bueno, digo, tampoco está peleado, ¿no? O sea, no estamos hablando de hacer un culto del jazz aquí. Ya hasta casi me estoy ofendiendo. Es que... Sí, no es un culto del jazz. Porque, por ejemplo, Chick Corea, creo que a lo mejor una rola con la que mucha gente se acaba acercando al jazz es España. No, pero España es buena pieza. Sí. Pero es que sí, o sea, yo por ejemplo, Electric Band... Híjole, a veces Electric Band se parece más a concierto de rock pop que a concierto de jazz, debo decirlo. Pero no todos los conciertos de Electric Band. Hay unos conciertos que se están rudos. No todos. Pero sí, o sea, sí debo de decir que Frank Gambale, al lado de gente que está más en el lenguaje jazzerón, como podría ser un Mike Stern, un John McLaughlin o un Alan Holdsworth, Frank Gambale, el guitarrista, se va más al rollo rock. Claro, y está poca madre, además. Sí, o sea, es un excelente. O sea, no lo digo despectivamente, sino quiero decir que estilísticamente que a veces se alejan un poco del rollo jazz en Electric Band. No todos los conciertos. Y claro, Chick Corea tiene un chorrísimo de colaboraciones con otros músicos donde está tocando así rudo, pero cañón, ¿no? O sea, no, hay cosas impresionantes de Chick Corea, ¿no? Hasta que Hiromi se lo opinó. Bueno, sí, Hiromi. Ay, Hiromi. Sí, yo me acuerdo de haber visto ese concierto donde está tocando con Hiromi. Y la verdad es que hasta la Hiromi le toca más tranqui de lo que toca, porque sí es bien ruda. Hiromi sí es muy ruda. Sí, o sea, como que le da su lugar a Chick Corea por ser la personalidad que es para el jazz.
Pero pues sí, la verdad que le queda... Podría hacer más, ¿no? Sí, Chick Corea le Sí. queda de ver a Hiromi en ese concierto, la Sí, verdad. pero pues obviamente al Chick no lo dejen ni a sus Sí, colaboradores, al final ¿no? no tiene sentido eso. O sea, simplemente cada quien hace lo que hace y todo es súper valioso, ¿no? O sea, Sí. Pues no son carreritas. pues. Ajá, exacto. No son Caray. carreritas. O sea, cada quien tiene cosas súper valiosas, ¿no? Dentro de lo que hace y ya, ¿no? Simplemente. Sí, así es. No vale la pena poner en una pirámide quién es más, ¿no? Sí, claro. o una Sí, pirámide, una lista, si quieres, también. Claro. Pues, ¿Qué más les decía? Dave Samuels, obviamente. Dave Samuels. Bueno, también se pueden ir más para atrás con Milton Jackson y demás. ¿Qué más? Bueno, ya me les mencionaba Patitucci, Gambale, bueno, no hemos hablado de los latinos. Obviamente, aparte de los latinos, los más viejitos, como mencionaba a Chicorea, a Guatisol o a Chico Farrell, ya podemos hablar de gente más para acá, ¿no? Como decías hace rato, como Paquito Rivera, o Tito Puente, o Michel Camilo, Ujú. o incluso ya cosas así bien comerciales, pero que tienen ahí sus detallitos interesantes, como Rubén Blades, ¿no? Entonces, pero tiene sus influencias de jazz, ¿no? Rubén Blades. claro, pues. Desde el Jazz Lincoln Center, uff. Es un buen conciertito. Ese la es un verdad. super Muy disco. fresa. Está fresa. Es está fresón, fresa. es salsa fresona, pero está es un bueno. discazo, ¿no? Es un Está bueno, discazo, está bueno. es un super discazo. Sí, está fifí, pero está chido. Sí. Y dentro, sí me gustaría recomendarles un par de personalidades desconocidas, como es Don Grolnick, que es un pianista que la mayoría de discos de solista de Brecker tenían por lo menos una composición de Don Grolnick. Entonces, buen compositor y ejecutaba bastante decente, pero no fue tan célebre como alguien como Michael Brecker, que es súper célebre, ¿no? Entonces, no dejen ahí a Don Grolnick o a un arreglista como Vince Mendoza, que es un súper arreglista, pero que casi nadie lo conoce, ¿no? Como yo. Por cierto. A mí la neta me brincó esa parte donde decías que tan célebre, digo, bueno, célebre, pero pues en su casa, ¿no? Porque bueno, es En su cuadra. Michael Brecker y pues no sé quién lo conozca. Sí, habría que realmente, si no haces una un encuesta en círculo, toda la ¿no? gente así, ¿conoces a Michael Brecker? 5% menos. ¿no? Bueno, es que muchos de los Es saxos complicado. modernos trabajan en la línea de Kenny Garrett y Michael Brecker, ¿eh? Ujú. O sea, son así pilares, pero como son más modernones, ya no los conocen todos. Pero Claro, sí son claro. pilares modernos. Sí. Sí, y entonces, pues sí, creo que por ahí podría haber, no sé a quién estoy dejando fuera. Bueno, obviamente ya mencionamos a Keith Jarrett, a Gary Peacock, que también a veces colaboraba con Keith Jarrett. Sí, a Holland, el bajista. ¿A quién más estamos ahí dejando olvidado? Déjenme pensar. Ahora, como decía hace rato, Saloma, a Jaco Pastorius. Jaco Pastorius, Sí. pues sí. Sí, a Jaco Pastorius era así un super bajista, que el bajo moderno tiene mucho que ver con lo que hizo Jaco, entonces es bien importante Jaco. Y bueno, lástima que se fue medio joven, ¿no? Súper joven, más Sí, bien, sí. de hecho. No sé, yo creo que ya... No, es que Ya. andaba en una vida extrema, ¿no? El Jaco, Sí. ¿no? Sí, Sí, eso, sí. murió de una forma medio mala, ¿no? Medio mal Ujú. pedo, digamos. Pero bueno, eso será otro tema de conversación. Eso es un tema para No es un una tesis episodio Jaco específico Pastorius. de Jaco Sí, Pastorius. podemos Estaría hacer chido. uno ahí de Jaco Pastorius. Y bueno, y uno de el mar de gente que nos está aquí recomendando Rodrigo, ¿no? Ujú. Pero, Uy, sí. bueno, yo la verdad ya ni haría falta que nosotros recomendemos porque ya dijo todos los que yo iba a recomendar, la verdad. ¿No tenía recomendaciones específicas? No, Saben, ya yo me sé, iba a ya ir sé en quién se me olvidó antes de recomendaciones que muy generales. avancen, ¿eh? Yo tenía recomendaciones precisas, pero como vean. Sí, bueno, tú sí tienes porque pues digo, pues, O sea, iba a recomendar mis discos favoritos de jazz, o sea, cosas, Sí, que, va, me, va, va, cosas va, que va. me gustan. ¿Saben? Hay dos artistas que se me están olvidando que no se pueden quedar ahí de lado, hablando de los latinos. Quienes sí tocan así bien rudón son los hermanos González ahí en el Latin Jazz, que son Andy y Jerry González. sí están Eso muy sí, pasados de lanza esos A eso sí güeyes. no les oyes una salsa con muchos acordes, ¿eh? O sea, ellos sí andan ahí en el rollo jazz con música latina. Mm. Sí, entonces ellos sí tocan rudón y Sí, y tocan hablando bien de lo rudo. español, pues el pianista que hace cosas bien padrísimas, ¿cómo se llama? Chano Domínguez. Ujú. Si quieren ahí flamenco con jazz, ese sí es flamenco con jazz, bueno. ¿no? Pues Ese ya, sí. Es que hay, por ejemplo, esa recomendación que te decía del documental de Calle 54, ahí vienen ahí ellos, aparecen ahí vienen todos ellos. ellos, ¿no? Y es Sí, una sí, manera de acercarse a todo ese rollo de Latin Jazz que, bueno, ya dijimos que al menos yo no estoy tan de acuerdo de darle ese preciso Título. título Sí. a ese género.
a ese lenguaje. Pero pues sí, ahí está todo eso. Ahí está. Algunos le dicen Afro-Cuban Jazz. No le dicen Ándale. así. Sí. Y, bueno, si quieren, puedo dar las recomendaciones que yo tenía, ¿Ya que son para qué, discos José Luis? específicos. ¿Ya para qué, José Luis? ¿Tú no quieres dar no tus es cierto. discos No, sí, específicos? dale. No, sí, dale. Sí, ¿no? Yo voy a recomendar seis cosas específicas, ¿no? Del jazz que me parece, o sea, que me gustan, que están chidas y que recomiendo que escuchen, ¿no? Primero, o sea, uno de los pianistas que más me gustan dentro del jazz es Keith Jarrett, que ya mencionó. O sea, es que ya mencionaste a todos, ¿no? Pero voy a recomendar cosas específicas. Que voy a recomendar su disco de Colm Concert, que es una improvisación, ¿no? Que está en 4 partes y que hay que escuchar cómo puede salir alguien a hacer tantas cosas así de la nada, ¿no? Hay que escuchar ese disco de Colm Concert de Keith Jarrett. Luego, así yéndome rapidito, ¿no? Para no alargarme más esto, quiero recomendar este disco de The Art of the Jazz Guitar de Django Reinhardt de 1966. Es el más famoso de Django. Ajá, que es un disco pues Cierto. importante de Django Reinhardt. Luego, de Herbie Hancock, hay un disco extraño que se llama Sextant, que está en 3 partes, no sé si lo has escuchado, Sí. donde se pone raro, o sea, este disco de Sextant sale en 1973, son solo 3 pistas largas de 10, 8 minutos cada una, y que definitivamente hay que escuchar los sonidos, o sea, se ve que estaba en la super experimentación en ese momento, ¿no? Y que después tiene otras cosas que ya suenan más como en el molde así más clásico, pero ese disco en específico, hay que escucharlo. Herbie Es que Hancock. Herbie ya sabes cómo es. Sí, ¿no? Y también de Herbie, por ejemplo, Headhunters, que Ah, también sí, es es el más o menos de famosísimo. la... Sí, es el más de la- famoso y sí, está muy chingón. De la misma temporada de Sextant, 1973, por ahí, más o menos. Que me parece impresionante cómo esos músicos tienen hasta 2 discos en un mismo año, ¿no? Cosas así, o sea. Mucha creatividad. Está muy perro eso, ¿no? Sí, los Luego. juegos de montarse a un estudio, ¿no? 2 veces al año Está está cabrón. complicado. Está eso. cabrón, no cualquiera. Luego me voy, por ejemplo, a The Modern Jazz Quartet con este disco de Pyramid, que está súper bueno, o sea, está súper chido. Ellos usan, no sé qué instrumento usan. ¿Tú sabes cuál es el instrumento que suena como a xilófono? Es un vibráfono. Vibráfono directamente. vibráfono, sí. Bueno, ellos usan mucho ese instrumento y está súper buena. Está súper bueno el uso del vibráfono. Esta canción de Django que tienen me gusta un montón. Luego, de Thelonious Monk, que no ha sido mencionado hasta ahora en este episodio. Superimportante, Importantísimo, importantísimo. Thelonious Monk, el disco importante también de Monk's Dream, de 1963. Sí, igual probablemente el más famoso. Definitivamente hay que escucharlo. Este disco que me encanta. Y finalmente, un disco que encontré de cagada un día en un bazar que me gustó, de Wes Montgomery, de Full House. Del año 1962. Creo que serían mis recomendaciones así de las cosas que como que más me gustan. Y voy a hacer una recomendación extraña que probablemente hasta ni conozcas, tal vez. De un canadiense, la Mass in Blue. No sé si la has escuchado alguna vez. Creo alguna que no. vez. ¿La Misa en Azul? Ajá. Ah, creo que sí. Alguna vez inclusive la logramos hacer aquí. Ah, en no, pues yo Puebla fui al con unos- concierto. Tú fuiste al concierto, Claro la que escuchaste en vivo, pero es o sea, como estoy muy familiarizado con la onda de los coros, y bueno, me parece que Sí. está chido recomendar esas cosas que son muy desconocidas, ¿no? Ujú. Y es un jazz muy fresa, ciertamente. Cada movimiento como que hace siento que cada movimiento es como un homenaje a ciertos estilos específicos del jazz. Y hay que escuchar la Mass in Blue. Sí, La es como un recomiendo. viajecito histórico, ¿no? Es como un viajecito. Jazz. Es una obra Sí. que aparte está escrita, la puede acompañar un pianista, la puede acompañar un trío de jazz, la puede acompañar un quinteto o una big band. Están escritas todas las partes distintas para que, Sí, para sí. que pueda No, sonarse pero por ese así. lado a lo mejor sí quedaría en lo que Anecdótico. Rodrigo acabó de definir como fresón. Como fresón, no, claramente, Sí. pero como es desconocido, pues está padre echarse un clavadillo a escuchar esas cosas, Sí, claro, ¿no? sí, eso que sí. también se hacen, ¿no? Y ahí terminan mis recomendaciones. ¿Y tú qué recomendarías, No, mira, yo lo que iba a recomendar era muy general también y pues ya,
Rodrigo Se ya atascó. se atascó. O sea, nada más estaría repitiendo. Porque sí era un poco como esa onda de si estamos hablando como de la historia del jazz, era pues sí, échate a Django Reinhardt, date por ahí con Becker, obviamente Davis. Pero pues ya los dijo todos Rodrigo, entonces Faltó ya, el disco no más hace falta. importante de Wes Montgomery, ¿eh? The Incredible Jazz Guitar se llama. Ah, ese es buenísimo. Es el Sí, más sí, famoso sí. de Wes. Sí. Ujú. Sí, güey, sí, obviamente, pues sí, ya. Pero ya para qué repetir. Ya todo para qué lo repetir demás. lo que dijo ya Sí. Rodrigo, ¿no? Sí, sí, ya los dijo a todos. Los que No, iba a faltan decir. un chorro. Sí, no, a no, los pues que es yo que iba a es decir, no inmenso, sé que ¿no? faltan muchos, pero los que Sí, yo iba a decir. es un océano. Ya los aquí. dijiste. Miren, Entonces yo no tiene le... caso redundar. Ven que mi hermano Víctor, ¿cuántos años tiene tocando jazz, no? Y en un cumpleaños le regalé un libro que dice algo así como... Bueno, no me acuerdo el título, pero trae así puras portadas de álbumes y una breve reseña, men, y es un libro así de gordo. Y yo y Víctor vamos hojeando el libro y no conocemos ni a la mitad, de jazzistas que vienen en ese libro. O sea, es un mundo de músicos. Es un mar de músicos. Ujú. Sí, claro, pues es Son un universo, muchísimos. es todo un lenguaje y pues se sigue haciendo jazz, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, se sigue haciendo jazz. Aunque usted no lo hoy en crea, día. aunque usted no lo conozca, hay todavía uno Ahí- que otro ahí cabrón está. haciendo 10,000 acordes Bueno, pero- para 10 personas. Sí, pero acérquense, pues, al jazz y a lo mejor en vez de 10,000 acordes para 3 personas, pues son 10,000 acordes para 4 o 5. Con la Ojalá fusión que llegaron... unas 100 por lo menos, Sí. ¿no? Fíjate que con el fusión y así sigue hasta ahora, llegaron muchas piezas de 3 acordes, así, o 4 acordes, Ujú. pero de modos diferentes o casi, por eso soy un poco diferente. Ujú. Pero sí llegaron muchas piezas que no necesariamente tienen chorrísimo de acordes. Sí, claro, pues no siempre es necesario. A veces lo simple también tiene esa parte. So What tiene 2. No, pues, o sea, Claro, para sí. mí, o sea, la persona capaz de hacer algo increíble con 2 acordes, pues ahí es donde hay un valor que está cabrón, ¿no? Sí, ya es el mundo de jugar, ¿no? ¿A dónde puedes llegar con 2 acordes? A partir de la es el- simpleza. ¿Qué puedes hacer con la simpleza? ¿Qué tan creativo puedes ser a partir de la simpleza, no? Y ahí está. Sí, también. Y bueno, sin más, antes de decir cualquier otra cosa, pues píquenle a la campanita, píquenle a suscribirse, que está chido. Y al ¿no? Patreon. Sí, Sí. bueno, Ya, pronto. pronto. No habíamos querido. No habíamos querido, pero No, el en Patreon se algún va a inaugurar momento. con el episodio donde por fin van a conocer al Sadoma. Sí. No, acuérdense, inviten Al Caimán. Sí. Sí. Inviten. O bueno, fuera, ¿no? Que caimaneara. Bueno, fuera que alguien ganara algo de hacer esto. Ándale. Hasta ahorita. Ándale. Algún día. Y si no, pues está chido, ¿no? Y si no, si no O pasa. sea, lo que aquí yo está- quería aquí decir es que seguimos. también hace un rato, en la mañana lo pensé, o sea, que la neta es que es un pinche privilegio poderte juntar con tus cuates a hablar de música los domingos. Pues claro. Hasta sí, esta sí es etapa de la parte. vida. Neta que es un privilegio, güey. ¿No? La neta. Sí, también un privilegio cuando nos pendejeas a Doma también. Ese es No a un cualquiera pendejea en vivo, pues, en redes a todos. Pero en vivo nada más a nosotros 2 cada domingo. Pues, Sí. al menos. Ahí está. Y ya, bueno, háganla ahí y ya échenle también comentarios también de qué otra cosa quieren que hablemos y todo. Y pues bueno, eso fue la segunda parte. Muchas gracias, Sí, mi querido muchas Rodrigo, gracias por haber a- accedido a esta invitación. Sí, muchas gracias a Rodrigo por quedarse aquí y soportarnos además. Y soportar las interrupciones y todo, porque yo lo veía muy clavado todo el tiempo. Queriendo... Ándale. Una disculpa por las galletas baratas que le ofrecimos. No, ahorita no hay para catering. Ups, un cafecito y galletas. Así, de las económicas, pues. De animalitos, ¿no? Surtido rico. No, esas son muy caras. Fueron de animalitos, la verdad. Pero ya... Y bueno, sin más, y agradeciendo mucho, pues, la compañía de Rodrigo Apúrate aquí. porque ya tengo ganas de ir al baño. Sí, ya sé, por eso lo estoy alargando. Me está torturando Sí. este güey. Bueno, eso fue la segunda parte de El Jazz no es una tesis. Corte.